Ahora vamos a vernos dentro de muy poquito. Vamos a tener a Elba con nosotros. Ya está aquí. Hola, Bueno, Elba. Por ¿qué fin. tal? Muy bien, deseando tenerte aquí para charlar esta tarde con nosotros. Bueno, chicos, voy a Yo hacer una también. breve presentación y ahora ya entramos con la entrevista. Para quien no me conozca todavía, soy Ceredonia Ramón, autora y fundadora del sitio web Ceredonia Ramón, donde podéis encontrar libros de crecimiento personal, sesiones online personalizadas y un curso que estoy creando con un grupo reducido de personas que se llama Tu Visión de Vida, para ayudarle a diseñar la vida que quieren y cómo conseguirla. Sobre todo, que es lo más importante. Y hoy tenemos una entrevista que muy interesante, que no os podéis perder, con Elba González, que la podéis encontrar en Instagram como elba.terapia. Y vamos a hablar, como indicaba en los posts que hemos estado poniendo esta semana, sobre cómo autoconocernos más partiendo desde nuestros talentos y cómo viajar la vida, que es como ella le gusta llamar a su otro proyecto. Son dos proyectos diferentes que nos va a estar comentando Elba. Así que os voy a contar brevemente un poquito de ella, y ahora que ella nos cuente en profundidad quién ha sido Elba o quién es Elba y cómo se ha convertido de Elba González en Elba.terapia. Ella estuvo durante toda su formación, todo su periodo formativo, tuvo mucho contacto con la intervención social, luego estudió psicología, se especializó en social y comunitaria, y eso unido a todo su amor profundo por el ser humano, por querer comprender su comportamiento, su ideología, sus religiones, todo eso unido a su experiencia, toda su formación, hizo estos proyectos que ahora mismo tiene online y de lo que vamos a hablar esta tarde. Y quién mejor que ella para contarnos quién es Elba González y cómo se convirtió en Elba.terapia. Buenas, bienvenida, Elba. Gracias. Bueno, pues ese ha sido un muy buen resumen, porque así empezó todo. Yo empecé en intervención social, ahí todavía no tenía estudios ni nada porque dejé de estudiar y me dediqué a la intervención social en mi barrio porque nací en un barrio con muchas necesidades y donde había bastante conflicto social y cosas así. Entonces, pues yo me volqué en eso porque quería hacer un mundo mejor. Entonces eso me llevó a querer saber más y comprender mejor cómo poder ayudar mejor a las personas y terminé estudiando psicología. Y en la carrera lo que aprendí me ha servido, pero tampoco me dio respuestas a lo que yo buscaba. La psicología clínica fue un poco decepcionante para mí, como que no es muy científico, se equivoca mucho, etiqueta mucho y pone a las personas muy en un rol de víctima, entonces por eso me volví a ir a lo social y a lo comunitario. Al final nadie está solo en el mundo viviendo solo, ¿no? Tú tienes tus penas y tus alegrías y las tienes en comunidad, en familia, en grupo de amigos, en grupos de trabajo. Estamos siempre rodeados de gente. Entonces, por eso que tiré más por ahí. Después, como no encontraba mucho mi lugar en la terapia, pues me fui a viajar por el mundo y me fui formando en otras corrientes más alternativas, un poco más espirituales. Y yo creo que ahí fue realmente donde yo encontré mi forma de afrontar el autoconocimiento o el desarrollo personal, más desde un punto de vista más holístico y más teniendo en cuenta a la persona en individual, pero también el marco social donde se desarrolla, donde crece y donde tiene que vivir al final, ¿no? Y entonces ahí hice un experto de evolución consciente que también me aportó muchas herramientas y mucho conocimiento sobre el ser humano. Y después he desarrollado más o menos un método propio que sigo con las personas con las que trabajo y lo trabajo principalmente en grupos. Qué Así me mejor convertí. que escuela que la vida, ¿no? Aparte de las formaciones regladas de titulitis, siempre, si todo eso lo mezclamos siempre con todo nuestro entorno, donde vivimos, que la vida misma es la mejor maestra que podemos tener. ¿Por qué Total. eso de trabajar en grupo? A partir de ese autoconocimiento, pero ¿cómo lo trabajas en grupo? Pues son grupos de terapia, pero son grupos reducidos. Suelo trabajar en grupos de 5 personas o así y suelen ser personas bastante afín. Puede ser que las personas se conozcan o que no se conozcan. Cuando se conocen entre ellas se da algo muy bonito y es que
pues son personas que llevan mucho tiempo juntas, entonces cuando empiezan a hablar de sus talentos o de sus miedos o de sus cosas, las otras personas también saben cosas de ti que tú a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta o no te parecían muy importantes o unos talentos maravillosos y a lo mejor otra amiga tuya que está allí dice, pero si tú eres buenísima en esto, entonces el autoconocimiento compartido con otras personas te aumenta porque ves también lo que la gente piensa de ti. Eso por un lado. Por otro lado, también me parecía muy importante hacerlo en grupo porque aprendemos habilidades sociales de comunicación, de quitarme la vergüenza, de decir abiertamente en público, pues uno de los talentos que yo tengo es que soy inteligente, por ejemplo, ¿no? Hay que atreverse a decirlo porque la gente te va a mirar, te va a apuntar y te va a cuestionar, ¿no? Entonces hay que atreverse a decir las cosas delante de otras personas y argumentar tus ideas y todo eso. Y luego porque en grupo también se da un aprendizaje por diferido, que le digo, que no tienes por qué haber vivido algo, pero cuando oyes a otra persona que cuenta lo que ha vivido, cómo lo ha experimentado, sus emociones, tú puedes empatizar con esa persona y comprender un proceso aunque a ti no te haya pasado todavía, porque alguien te lo está contando. Y entonces, después de casi 2 años trabajando en grupos, me di cuenta que pasa muchísimo, más de lo que te podrías imaginar, que una persona está contando su historia y otra dice, madre mía, eso le pasa a mi marido seguro, porque mi marido yo creo que piensa como tú, porque, o cosas así que por oír a otra persona contar cómo se siente, entiendes tú mejor a tus hijos o entiendes tú mejor a alguien con quien tú convives en tu vida cotidiana. Entonces surgen cosas muy bonitas, incluso a veces hablan entre ellos de esas cosas fuera ya de la sesión grupal. Qué bonito lo de la empatía, ¿no? De decir, ponte en los zapatos de otra persona, porque aunque tú no lo hayas vivido, es lo que tú dices, somos como espejos, ¿no? Te estás reflejando o tus carencias o tus cosas buenas que tengas en común o cosas que tú dices, no me ha pasado directamente a mí, pero tengo a alguien. Y es el hecho de empatizar, ¿no? De trabajarte tus emociones, de decir, en vez de soltar una crítica directa, por ejemplo, decir, pues, ¿qué tormenta estará pasando esta persona? ¿Por qué se comporta así? Para las consecuencias, ¿no? De que esa persona no se haya trabajado las emociones y la exteriorice de esa manera y te haya hecho daño a ti, por ejemplo, de decir, empatiza con ella porque tú no sabes por lo que vos estás pasando por su cabeza ni su corazón. Y luego los talentos que tiene cada persona. Estamos muy acostumbrados siempre a vernos más los defectos que las virtudes. Y cuando otra persona, o que a ti se te dé algo de forma muy natural y no lo aprecias tanto, y entonces cuando te dice otra persona, ay, pues yo te vi muy bien en esto, tienes esta habilidad o tienes esta destreza, lo que sea, y tú no te haces caso porque no te has parado a pensar cómo te sale tan innato, no te das cuenta realmente de ese potencial que tiene y que podría sacarle más partido del que le saca. O convertirlo en profesión o simplemente ayudar a los demás con eso, pero no nos damos muchas veces cuenta porque nos aislamos. Cuando el ser humano es social por naturaleza, pero como te aísles, pierdes tanta información. También somos como mastermind, ¿no? Si cuando estamos en grupo, todo el aporte que te dé una perspectiva desde fuera, tú tienes a lo mejor un problema y lo estás viviendo en caliente, pero una persona que te dé su opinión sobre eso, como lo ves desde fuera, lo ves más en frío, te enfoca las cosas de manera diferente, ves la vida de otra manera, por lo menos tienes perspectivas diferentes con las que poder decidir después, no ver solo la tuya. Y todo eso es tan enriquecedor. Sí, de que metes nueva información a tu hilo de pensamiento, que a lo mejor tú has estado toda la mañana pensando en algo y de repente alguien te dice otra cosa que tú no ni te habías planteado. Entonces abre totalmente el abanico en tu mente para valorar otras informaciones en esta argumentación interna que nos estamos dando todo el tiempo. Sí, sí, a sí. mí me parece, trabajar en equipo, en grupo, me parece algo genial. Y luego, como todos tenemos estilos de afrontamiento y de talentos y de sufrimiento distintos, ¿no? Entonces, en los grupos, cuando hablamos de algo que le ha pasado a alguien, y siempre a lo mejor hay una persona que dice, va, a mí es que eso no me habría molestado nada, ¿no? Porque a esa persona le molestan otras cosas. Entonces, cuando se dan estos conocimientos de ver, pues que hay gente diferente
completamente diferente ayuda mucho también a relativizar un poco nuestras relaciones con los otros seres humanos, de decir, pues es que lo que hace esa persona yo no lo habría hecho jamás. Pues claro, porque es que esa persona no eres tú, ¿no? Hay otras personas. Cada persona hace lo que puede cuando puede y a su manera, ¿no? Y con los talentos es súper curioso porque como los talentos salen de una forma muy innata, que es algo natural, tu vibración, tu esencia, no te cuesta esfuerzo y como no te cuesta esfuerzo no lo valoras como algo muy positivo. Entonces hay gente que tiene talentos geniales y ni siquiera se está dando cuenta, porque están pensando en el esfuerzo, en que un talento tiene que requerir esfuerzo, tiene que requerir sacrificio o tiene que requerir algo que en realidad no es así. Y entonces esos son los talentos que solo se ven cuando otra gente te lo dice o cuando otra persona que te dice, oh, Celedonia, has solucionado esto en 5 minutos y a mí me habría llevado 5 horas. Y tú dices, anda ya, hombre, si esto es fácil, y la otra persona te dice, fácil, nada, a mí llevo 2 días intentándolo, ¿no? Y dices, anda, pues que tienes un talento en eso, por eso tú tardaste 5 minutos, pero no todo el mundo lo tiene así, ¿no? Es Algo, ahí porque identificar. nos encerramos mucho cuando lo que necesitamos es compartir esa emoción, esos sentimientos, esas ideas, esos pensamientos con los demás para enriquecerte tú y enriquecer también a los demás, porque muchas veces los talentos tú puedes tener de forma natural, pero también hay que trabajarlo. Yo recuerdo cuando yo soy también artista plástica y a mí se me daba como don natural desde pequeña pintar, pero eso yo lo he ido puliendo, o sea, a mí se me daba de forma natural, pero yo decía, es que no sé, nadie en mi familia es artista de ningún tipo, o sea que yo no sé de dónde me venía a mí eso, ¿no? Pero había que trabajarlo, entonces aprendí, soy autodidacta y estuve estudiando mucho y empecé a exponer desde pequeñito, empecé por cafés, bares, restaurantes, hasta que conseguí llegar a galerías, ferias de arte y tengo mi sitio web donde vendo ahora mi obra, pero porque lo he trabajado también, o sea que se te puede dar bien. Pero eso, si tú, por ejemplo, como en mi caso, que lo he convertido en profesión, tienes que trabajarlo. Sea a través de... Yo me he recorrido millones de exposiciones que no he aprendido de alguien directamente, un profesor de pintura que te haya enseñado, no he tenido mentores en ese aspecto. Pero claro, he leído mucho, he practicado mucho, pero muchísimo, y visitar y visitar y visitar muchas exposiciones y trabajar diario, porque si no, pierde la práctica. Un día te tira, si yo me tiro mucho tiempo sin pintar, la muñeca como que se me pone floja, ¿no? No puedo moverla bien para dibujar y me cuesta volver a empezar. Y como eso todo, o sea que no es solo la pintura porque se pueda convertir en profesión, sino el hecho de ayudar a los demás. Yo me di cuenta también que podía servir para lo del crecimiento personal, a lo que también me dedico, al ser autora de crecimiento personal, porque las personas, yo me acuerdo, pero desde pequeñita, que cuando llegaban a mí, a lo mejor me contaban un problema, se iban mejor de lo que habían venido. O sea, como yo le encontraba solución, le aportaba mi punto de vista y decía, ay, pues tiene lo que tú acabas de decir, ¿no? De decir, te aportan un punto de vista diferente, así te abre el abanico de posibilidades de cómo solucionar tu problema. Y se iba mejor de lo que venía y me pasaba mucho, pero con gente mucho más mayor que yo, con gente de mi edad, o sea que, y yo decía, con el tiempo me he dado cuenta, echando la vista atrás, de decir, anda, pues que yo era buena ya en esto y no lo sabía, porque se me daba de forma natural y no sabía que eso tenía nombre, ni que se podía desarrollar como profesión, ni nada. Qué importante todo eso. Hombre, es que una de las cosas que a mí me parecen más importante de los talentos es identificarlos, porque podemos pasar una vida entera y no enterarte de que eres buenísima en algo. Si Sí, no, sí, si sí, no, por si no supuesto. le pones atención y conciencia, y luego una vez que ya le hemos puesto conciencia a los talentos que tengo, que vas descubriendo cada vez más, entonces empezar a practicar cómo aplicarlos a la profesión o a cualquier problema de la vida que surja, ¿no? Porque cada vez que nos surge un problema, una cosa inesperada o cualquier cosa, todos esos talentos que tenemos los podemos utilizar Por supuesto, aplicarlo. para solucionar Claro, la problemas. creatividad, yo por ejemplo, la creatividad que me sale cuando pinto, esa creatividad también la trabajo para solucionar cualquier otro problema en cualquier otra área de mi vida. O sea, decir, Claro. ponte en modo creativo, que ya sabes cómo va la cosa y soluciona esto. Porque yo recuerdo que yo me dejé guiar por mi entorno y también hice una carrera que no era Bellas Artes, yo estudié grado social que no tenía nada que ver.
Entonces, y yo me sentía fatal porque eso no representaba ni mi esencia, ni mis valores, ni nada. Hasta que ya caí en un pozo sin fondo y digo, no, de aquí ya voy a vivir de mis pasiones, que es lo que yo quiero. Entonces, echas mano de tus talentos. Es decir, es que esto de verdad me veo yo trabajando de esto. Y entonces cuando le haces caso, porque al estar rodeado desde chiquitito, ¿no? Tiene un entorno cultural que te va diciendo, ve por aquí, porque así es como piensa que debe vivir mejor, te deja aconsejar, porque tú eres más joven, porque te ves menos preparado, por lo que sea, y al final olvidas tus talentos. Y es recuperarlo, decir, vuelve, rescata todo eso que hay en ti, que ya estaba dentro y sácalo fuera. Porque tenemos potenciales ilimitados y no le echamos cuenta. No hacemos Sí, caso. es como si estuviéramos usando todas esas grandes habilidades para sobrevivir a un entorno que Sí, no es sí, el que eliges. Y cuando ya eliges tú crear con tus talentos, entonces cómo cambia el asunto ya. No es lo sí, mismo sí. sobrevivir que crear la vida que quieres, ¿no? Claro, es que ya se vuelve todo fluir. Bueno, todo. Hay días buenos y días malos como en todo, pero que va con una diferencia bestial. Vives Mm, muchísimo mejor. sí. ¿Y cómo aplicamos? Cuéntame del otro proyecto que tú tienes, que tú te gusta llamarlo viajar la vida. Cuéntanos sobre ese proyecto. ¿Cómo A mí me aplicas todo gusta, esto del autoconocimiento y todo eso y los viajes? ¿Cómo influye todo en la forma a de mí vivir? me gusta lo de viajar la vida porque creo que viviríamos mucho mejor si pudiéramos estar en el estado emocional interno que tenemos cuando viajamos. La gente cuando se va de viaje va abierta a las expectativas, a dejarse sorprender, a la incertidumbre, a llegar a un sitio que no conoces y explorarlo, a encontrar qué cosas hay, a probar cosas nuevas de comida, a ver otras. Esa actitud que tenemos cuando viajamos, ojalá y pudiéramos vivir así en el presente continuo todo el tiempo, ¿no? Tener siempre esa apertura, ese estar dispuesta a ver cosas nuevas y a dejarte sorprender un poco por la vida con esa incertidumbre y esos ojos observadores que se te ponen cuando vas a otro país, ¿no? O a otro sitio, que vas mirándolo todo, cómo son los edificios, cómo es la gente aquí, cómo es, pues Vuelves a a mí me ser niño, gustaría, como un sí, niño. me Te pones en gustaría, modo explorador. Sí, sí, sí. me Experimenta la encanta. vida como nunca. Sí, sí. Me gusta transmitir en las terapias que yo hago a la gente que vivamos así, hasta aunque tengas que ir a un trabajo. Yo, por ejemplo, estuve 5 años en Inglaterra y en Inglaterra yo trabajé de camarera, pero bueno, tú estás de camarera y puedes estar así, mirando, observando, aprendiendo de la gente, de las cosas que pasan, de cómo se vive aquí en este país. No importa qué tarea estés haciendo, si tú pones tus talentos en acción y tienes este modo observador para dejarte sorprender por la vida, pasan cosas maravillosas hasta siendo camarera. No hace falta tener una profesión de muchísimo alto nivel, ¿no? Luego ya vas definiendo tu vida un poco más y te vas colocando en otro lugar, pero se puede disfrutar hasta barriendo. No Claro, pero es si son lo que cuentas son las experiencias que tú tengas en la vida. Hay mucha gente que tiene su vida llena de años, no de vida. Y entonces lo que hay que hacer es llenar la vida de eso, de vida, no de años. Porque tú puedes tener mucho dinero, tener un estatus muy alto, pero a lo mejor tú estás viendo la vida pasar y no la estás disfrutando, no estás experimentando cosas diferentes. Y lo que hay que atreverse a decir, me dejo guiar y voy a ver qué me depara esto. Y luego hay otra parte y es que como yo siempre hablo de esto de viajar y a mí personalmente, en mi historia personal, los viajes que he hecho a otras culturas y cuando he emigrado y he estado trabajando fuera, me ha aportado muchísima amplitud de mirada para las personas y para comprender culturas, religiones, todo esto que hablábamos antes me ha hecho como relativizar mucho la certeza, ¿no? ¿Qué certeza? Pues no hay certeza de casi nada, todo es bastante relativo a cada persona según lo viva y según lo piense, ¿no? Entonces yo esto lo transmito mucho en las terapias que hago y animo mucho a la gente a que viaje. Por ejemplo, intento terminar cada trimestre o cada curso de escolar, iba a decir, pero no es escuela, pero un poco sí porque es psicoeducación, enseño cosas también, pero intento terminar con un viajecito de ir a algún sitio
últimamente pues muy cerquita porque con el plan que tenemos de pandemia no se puede ir muy lejos, pero sí ir a un sitio donde no hayas estado antes porque se abre este estado interno del que hablábamos antes. Nos vamos todos al monte o nos vamos todos a algún sitio a hacer actividades fuera de la sala donde estamos siempre para conocernos en persona, para conocer otros sitios y para ir con esta apertura de descubrimiento, de probar la comida típica de esa ciudad donde vayamos o de probar cualquier cosa y estar en ese... También me gusta hacer viajes más largos al extranjero, pero solamente he hecho uno y apareció la pandemia. Pero Bueno, ese primero... volveremos a viajar. Volveremos. Volveremos a viajar lejos. ¿Y cómo Este trabajas primero, tú los grupos? ¿Qué dinámica le haces o qué metodología llevas para hacer para que se involucren más y tengan ese autoconocimiento? ¿en los grupos de terapia o en los viajes? O las En los dos dos, en cosas. los dos. Vale, pues en los grupos de terapia hay módulos de temáticas que yo imparto y entonces pues la sesión dura 2 horas más o menos. Yo les cuento algo sobre un tema, sobre cómo funciona el pensamiento, las emociones o la energía, cualquier cosa. Y después hacemos como un debate abierto, cada uno puede decir lo que quiera y todo eso. Y este módulo lleva una tarea de autoobservación que cada uno realiza durante la semana. Entonces, cuando vuelven a la siguiente sesión, cada uno expone qué cosas ha descubierto de sí mismo en esa tarea de autoobservación y si le ha parecido complicado, si me ha despertado emociones o pues todas estas cosas que se hablan en una terapia. Y entonces a partir de la segunda sesión ya cambia la dinámica porque la primera hora ellos comparten las tareas y luego después yo vuelvo a explicar otra partecita de conocimiento de algún tema. Y volvemos a hacer debate y vuelve a ser para la siguiente semana. Entonces así cada uno va haciendo como tareas en individual y luego compartimos en el grupo también y yo les voy contando cosas sobre el funcionamiento del ser humano y de las emociones y de las relaciones, de muchas cosas, ¿no? Son Ujú. muchos módulos. Y Pero luego trabaja una temática concreta, por ejemplo, durante la semana entera. ¿Es solo una temática o trabajas diferente? ¿Cómo lo haces? cada semana una temática y si esa temática da mucho debate, la ampliamos 2 semanas. O sea, voy haciéndolo muy Ujú. flexible según el grupo. De hecho, hay veces que hay un grupo que se meten solos en una temática que todavía no tocaba, pues las cambio, les adelanto esa temática porque intento aprovechar la inercia que genera el grupo por sí mismo Ujú. con los temas que les interesan a las personas que están ahí. Al final doy más o menos todos los temas siempre, pero hay veces que cambia el orden pues según cómo vayan ellos, de repente llega gente muy, muy interesada en todo lo que es más sensorial o multidimensional, pues empieza más por ahí. Y si hay gente que viene muy racional, a lo mejor empiezo más por sesgos cognitivos y cosas más del pensamiento O sea que y puede voy ser un poco también a lo que vaya saliendo, ¿no? Si la gente te demanda más sobre un tema, aunque vaya preparada para recibir información y ejercicio y demás y conocimiento de una cosa, si a lo mejor se tercia, digamos, hablar de otra cosa porque surja en el momento, si hay varias personas, te van más por ese tema, sí, sí, se va sí, total, moldando todo a las personas. Uh-huh. sí. Y luego cuando hago un viaje o cuando hago los fines de semana normalmente son con gente que vienen a la terapia esta semanal. Entonces, pues ese fin de semana la gente ya más o menos conoce las dinámicas que yo utilizo y cuando llegamos al sitio rural donde hacemos el fin de semana, normalmente propongo una dinámica transversal que dura todo el fin de semana desde que llegamos hasta que nos vamos y luego hay a lo mejor 2 actividades que son más de estar mm, como la misma dinámica que te explicaba antes de compartir algún conocimiento y hacer autoobservación y debate y todo eso. Y luego hay mucho tiempo libre porque yo me di cuenta que cuando salen las mejores conversaciones y las mejores tomas de conciencia es cuando la gente libremente se agrupa para hablar de cosas. Entonces en esas las aprovecho mucho, mucho también. O
sea, como que estoy un poco atenta de todo lo que va pasando y cuando de repente en un tiempo libre que están en la piscina se juntan 4 o 5 personas y empiezan a hablar de un tema que es muy importante, pues aprovecho esa forma de distendida de hablar de temas que me parece, o sea, hay gente que me dice que no parece como que estés trabajando, ¿no? Pero sí que estoy trabajando, estamos completamente atentos al tema y intentando como acompañar y poner todo el conocimiento que haga falta para que la gente avance en lo que están ellos mismos comentando. Claro que siempre es Y mejor en grupo que te apoye más, porque mucha gente decide a lo mejor, pues necesito pensar sobre mi vida y se va a un retiro al Quinto Pino. Pero a lo mejor se va solo, o se va a un convento, o se va a hacer el Camino de Santiago, o yo qué sé, pero más en plan solitario. Pero si tú siempre tienes gente que te acompañe y sobre todo, pues un monitor o quien sea, que te esté dirigiendo, ¿no? Te esté diciendo, mira, pues esto va de esta manera, de la otra, te va dando una dirección, ¿no? No te sientes tan perdido. Y encima tienes, además, tienes el acompañamiento grupal, todo eso enriquece un montón, no es lo mismo que aislarte y ponte a cavilar tú solo. Qué a mí me bueno. gusta el turismo activo y ya te digo que hago dinámicas también divertidas a lo mejor. Cuando llegan tienen que coger un papelito y te toca a alguien, igual a alguien que ni conoces o a lo mejor sí le conoces, entonces quien te haya tocado, pues obsérvale a ver cómo se relaciona y dile sus talentos que le veas, ¿no? Así durante todo el fin de semana te toca esa persona y esa persona tú le tienes que mandar mensajes de pues yo veo que tienes este talento, yo veo que se te da esto genial o cualquier cosa así. Y luego también hago mucho porque yo juego un poco con ventaja porque los conozco un poco a todos en estos fines de semana, ¿no? Entonces hay veces que yo sé que hay dos personas que le pasan cosas muy parecidas y entonces a lo mejor si hay alguna persona que me dice, Elba, es que mira, a mí lo que me pasa esto y yo le digo, oye, pues habla esto con María. Ves a María y pregúntale y cuéntale esto que me estás contando a mí, cuéntaselo a María. Y ellas luego, hay veces que luego vuelven y me dicen, joder, gracias, Elba, madre mía, estaba hablando con María y es que se sienten súper identificadas porque les está pasando lo mismo. Entonces, en los fines de semana hago esto básicamente. Es lo que hago. Y también alguna clase de explicar algún concepto o alguna cosa, alguna práctica energética también. ¿Y se llevan tareas para casa o se tienen que hacer más trabajo interno luego aparte a solas o es todo grupal? Luego no trabajan A en su casa casa, sí, cuando vuelven hasta la siguiente semana tienen que trabajarse ya internamente. sí, bueno, en este caso ya sería como para el verano. Después de ahora mismo hemos tenido ese fin de semana, hace 2 semanas y ahora ya tienen tarea para todo el verano, hasta ¡Hala! septiembre. Lo que pasa es que tenemos un grupo de WhatsApp donde se puede seguir hablando y preguntando y les mando cosas de vez en cuando en ese grupo de WhatsApp. Y luego los viajes, el único viaje que he hecho, pero que pretendo que sean más, son un poco diferentes porque ahí la gente no tiene por qué conocerse ni estar en terapia ni nada, son abiertos a todo el mundo. Entonces hago dinámicas un poco más impersonales de primera y que se puedan trabajar más de forma individual. Y las intento relacionar con los lugares que visitamos. Por ejemplo, el viaje que hicimos, que era a Túnez, había una visita a un coliseo gigante. Era un coliseo gigante. Entonces, por ejemplo, la actividad en esa visita era cerrar los ojos, o sea, cada uno iba libremente a donde quería. Cuando encuentres un lugar que te guste del coliseo, que se podía andar por todas partes y perderte si querías, por los túneles y todo, pues te paras unos minutitos y miras a ver con qué personajes de aquella época que podían estar interactuando en este coliseo te identificas, ¿no? Entonces, a ver quién se identificaba con los guerreros, quién se identificaba con los espectadores, con cualquier cosa. Así vamos Claro, al identificando. final se reduce todo mucho a lo que es vivir el presente, ¿no? Con que para que te escuches tus emociones, claro, veas Y todo lo luego que sientes en ese momento, lo vivas más. Y entonces cuando luego salimos de las visitas y a lo mejor luego vamos a comer y luego tiempo libre, cachondeo, no sé qué, y la gente se queda hablando de eso. Luego quien quiere comentar, comenta, quien no quiere comentar, no comenta, y en los círculos se dan conversaciones súper interesantes.
súper interesante. Claro, y más si se junta gente que a lo mejor son de ciudades diferentes o de regiones distintas, que se enriquece todo mucho más porque no es lo mismo que sea un entorno de pocos kilómetros, de decir todo el mundo más o menos vive de la misma manera, que cuando une gente de diferentes, no ya países, sino de diferentes regiones o provincias. Cada uno aporta su granito de arena con su vivencia y la forma de vivir en su entorno seguro que tiene muchas diferencias con otros de otras partes. Y ahí lo bueno de esta dinámica así es que si alguien no quiere comentarlo, lo puede hacer en individual y ya está. Y si alguien lo quiere hacer solo en individual y hablarlo solo conmigo, también puede, porque yo voy con ellos todo el tiempo. Entonces, cuando andamos el paseo, cuando vamos en el autobús, cuando hay veces que hay gente que se sienta conmigo y me dice, es que me gustaría comentarlo contigo, y pues ahí lo hablamos. Quien es más extrovertido se lo cuenta a todo el mundo, quien es más timidillo me lo cuenta solo a mí, y así se va adaptando bastante a la gente en general. ¿Les siento? Qué bueno. Qué experiencia más bonita. Sí, moló mucho. ¿Y cuáles son tus proyectos en un futuro? ¿Qué es lo que tienes entre manos ahora mismo? Sorpréndenos. Pues es que tengo entre manos lanzar como para septiembre o octubre este programa, lo que te he contado que hago con grupos pequeños, que hay muchos módulos de conocimiento y todo eso, lo voy a presentar completamente online, con las sesiones en Zoom, pero que va a haber todas las clases y todo el contenido más teórico va a estar en una academia digital. Y eso lo voy a empezar en septiembre, octubre, por ahí. Y lleva mucho trabajo, así que estaremos trabajando en eso todo el verano. Y luego espero, en cuanto pueda, montar otro viaje como este que te acabo de contar, porque en realidad eso es lo que más me gusta. Y estoy esperando a que me abran la frontera para salir corriendo. Ya estoy ahí mirando. Haciendo las maletas. Estoy mirando a ver qué se puede hacer, porque sí, ahí que me parece como que se acelera mucho el autoconocimiento cuando sales de la zona de confort, de tu zona, y ves otros sitios, otras gentes y todo eso, se acelera mucho el autoconocimiento. Claro, y también es que tiene que ser decir, ya que me he atrevido a llegar hasta aquí, ya aprendo y suelto lo que tenga que soltar y haces toda la tarea que tengas que hacer de tu conocimiento de lo que necesites. Porque ya que has llegado hasta ese momento, poca gente será la que se echa atrás, ¿no? Es que yo creo que te tienes que llevar tanto aprendizaje de grupal de todo, sumado todo a lo que has conseguido ver de ti que antes no veías. Eso tiene que ser, vamos, como Sí, poco fíjate, profundo. la gente en general, cuando estamos en nuestras casas, casi te sientas en la misma silla, desayunas con la misma taza, vas a los mismos sitios, a los mismos parques. Estamos más o menos, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, solemos tener muchísimas cosas en automático. Y cuando tú te vas de viaje, todo eso desaparece. Tienes que hacer como un esfuercito de elegir sitio donde te vas a sentar, donde vas a desayunar, que vas a desayunar igual lo que desayunas siempre ni siquiera hay, y tienes que experimentar desayunando otra cosa. Despiertan los sentidos, porque Sí, sí. te Es espabila. como si todo se pusiera dinámico, entonces nos pone en esa actitud proactiva que yo creo que facilita todo. Mucho. Bueno, si queréis hacerle alguna pregunta, la tenéis aquí a aprovechar sobre sus proyectos o lo que queráis. Bueno, y este proyecto que lanzaremos para septiembre-octubre va a empezar con un reto corto para identificar tus talentos, porque eso es como que lo enfoco siempre desde lo positivo. Está claro que después de identificar tus talentos vas a encontrar miedos, porque siempre da miedo ponerse en los talentos. Cuando uno se pone en los talentos, brilla, destaca, la gente te mira y hablan de ti, ¿no? Seguramente. Entonces siempre se destapan miedos y limitaciones, creencias. O sea, que trabajamos esa parte también. Pero decidí empezar por los talentos porque me parece que hace más falta. Generalmente la gente sabe por qué sufre, pero no sabe qué talentos tiene. O no los sabe hablar, no los sabe utilizar. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Un reto para identificar talentos y
poner un poquito más de autoestima para atrevernos a enfrentar esos miedos y esas cosas que nos dan vergüenza o que, ay, pero ¿cómo me voy a poner yo a hablar en público ahora? ¿O cómo voy a empezar yo Tantas creencias que tenemos que cambiar. Sí, sí. Pero sabiendo tus talentos parece como que cuesta menos. Me parece Claro, a mí. la cosa es descubrirlo. Darte cuenta de ello y potenciarnos. Saber qué Sí. es lo que quieres. Qué bueno. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? En el elba.terapia y en Facebook Elba González. Y bueno, otra cosa que no te he contado es que tengo un grupo en Telegram que se llama Reinvención desde los talentos, que eso está más enfocado a cómo pasar a la acción en los cambios que quieres implementar en tu vida y reinventarte. Y ese es un grupo abierto que tiene cosas que vamos poniendo de vez en cuando con otra chica también que hace marca personal. ¿Pero eso es para solo para la gente que ya ha hecho alguna formación contigo, algún viaje de esto, o para cualquiera? No, la gente que hace formación conmigo son grupos privados. Este que te digo es un grupo abierto público a cualquier persona que quiera leer y hablar sobre reinvención y talentos. Que todo eso están los enlaces en mi biografía de Instagram. Vale, pues ya sabéis dónde seguirla. Danos algunos tips, alguna herramienta así rápida que puedan poner en marcha ya todas las personas que te están escuchando. Algo Vale, así que veas tú más práctico. Yo me parece que si quieres hacer un proceso de autoconocimiento, hay que activar el modo observador de uno mismo al máximo. Observarme cómo me siento, dónde estoy, para saber si estoy en el sitio que quiero estar o si me estoy aguantando y en realidad no quiero estar, para saber qué cosas me sientan bien, qué cosas me sientan mal, de personas, de comunicaciones, de temas, de lugares, hasta de comidas, que hay veces que hasta nos comemos comidas que nos sientan mal y no nos estamos enterando. O sea, un poquito de observación de uno mismo para darme cuenta si me estoy empezando a sentir mal por algo, fijarme, ¿no? Que el cuerpo casi que te avisa, se te encoge la espalda, se te aprieta la mandíbula, pues estás en un sitio donde no quieres estar o estás diciendo cosas que no quieres decir o al revés. A mí me habla mucho mi estómago. Mi estómago se me encoge cuando algo no va conmigo, no resuena conmigo. Mi estómago me habla mucho. Hay que escuchar al cuerpo. Hay que escuchar al cuerpo y empezar a observarse para saber lo que sí y lo que no. Que esto parece muy obvio, pero esto me parece de lo más principal. Y luego empezar a identificar los talentos, que me parece muy importante por esto, porque cuando tú destacas mucho en algo eres muy diferente de los demás. Entonces, aparte de que es tu herramienta más potente con la que vas a poder conseguir grandes cosas, también va a ser seguramente con lo que te metas en conflicto con otra gente, porque no te entienden o porque no les entiendes tú a ellos. Porque es una variable o es un tema en el que tú tienes mucho y los demás tienen poco. Entonces es muy fácil el conflicto. Entonces, pues identificar esos talentos, en qué destaco y qué se me da mejor que a la mayoría, qué tipo de vibración de base tengo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que incluso se puede preguntar también, o sea, tener la iniciativa, ¿no? De decir, bueno, yo creo que sé qué talentos tengo, pero lo mismo tengo algunos más que no me he dado cuenta. Y si a lo mejor no lo ves por contraposición, o sea, si alguien te critica por algo, a lo mejor es que tú eres más bueno en eso que la otra persona y por eso te critica. Porque en el fondo te estás mirando por eso que tú tienes y la otra persona no. Pero también puedes preguntarle, ¿no? A otra persona, decir, oye, ¿tú cómo me ves en esta área de mi vida, en estas habilidades? ¿Me ves tú suelta con esto? ¿Lo ves natural? ¿Ves que tengo potencial? O si tienes dudas sobre algún talento, ¿no? Podría preguntar también. Sí, totalmente. Los grandes tips para detectar los talentos son preguntar a la gente que te conoce mucho, y si hay gente mayor que te conocía cuando tú eres pequeño, preguntarle a esa gente mayor cómo era yo cuando era pequeña, o qué decían los profesores de mí en el cole, qué decía la gente adulta de mi entorno de cuando yo era pequeña, qué cosas solía hacer. Y luego también podemos sacar grandes talentos si te pones a mirar cómo has salido de grandes líos, ¿no? Cuando has tenido grandes problemas o has estado en algún momento
pero no tanto mirar en el momento del problema o de ese bajón, sino después, ¿cómo saliste de ahí? ¿Qué herramientas o qué cosas pusiste en marcha para salir de ese problema? Ahí Pero el eso te talento tiene que también. elevar la autoestima que no veas, porque claro, siempre Muchísimo. nos acordamos más de los peores momentos que de los buenos. Y de esos malos sacar el aprendizaje de decir, es que yo supe salir de esta situación de esta manera y ya sabes que puedes volver a repetirlo. Si tú te viste empoderado en ese momento de decir, hasta aquí ni un minuto más en esta situación, salgo adelante con mis propias normas, como yo soy capaz de salir y de hacer las cosas y recordarlo, ¿no? Decir, si yo he sido capaz en otras ocasiones de solucionar esto, sé que puedo solucionar más cosas. Empoderarte, ¿no? De elevar tu autoestima. El amor propio, tener más amor propio. Sí. Luego otro sería mira las cosas que admiras de otros, porque normalmente admiramos cosas de otros que somos capaces de hacer perfectamente, pero nos está dando vergüenza o miedo. Entonces ahí otra tarea que puedes apuntar en tu lista, ¿no? Si yo veo que admiro mucho a alguien es porque yo también lo puedo hacer. Entonces vamos a ver qué miedos me están limitando o qué me falta para ponerme en esa postura que tiene esta persona en la vida. Claro, trabajar lo que te falta, las debilidades que tengan, trabajarlas para repolarizarlas. Es decir, si a ti te gusta cantar y quieres ser cantante, pero te da miedo estar en público, ¿qué tengo que hacer para quitarme ese miedo a exponerme ante un público? Si lo que de verdad quieras cantar, por ejemplo. Claro. Porque tú fíjate que normalmente la gente que tiene más miedo a cantar es gente que seguramente canta bien, ¿no? Es porque si no, no hay ese pánico tan grande, simplemente ni me planteo cantar y ya está. ¿No? Una persona que canta muy mal o que no le vibra eso, pues ni se lo plantea. Pero normalmente una persona que tiene un pánico escénico suele ser porque realmente puede hacer algo grande si, si se pone ahí, ¿no? Algo importante o algo bien hecho. Entonces, pues esa observación. Y luego el último tip que diría es que hablemos de talentos allá donde vayamos. Da igual que sea una reunión familiar o que esté en un bar tomándome un café. Si yo veo que alguien es muy bueno en algo, díselo. Si tenemos una reunión de amigos, vamos a hablar de estas cosas. ¿Por qué siempre hablar de, ay, qué te ha pasado? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la pandemia? Pues no, vamos a hablar un poco de las cosas que hacemos genial, ¿no? De las cosas que se nos dan muy bien, porque no estamos acostumbrados nada a hablar de estas cosas y cuando lo haces, cuando metes este tema de conversación en un grupo de amigos o en una comida familiar, la energía se eleva muchísimo. Si no, probarlo. Los que me estéis oyendo, probarlo, porque es que se aumenta exponencial el bienestar cuando se empieza a hablar de los talentos de unos y de otros. Y si la gente se anima y empieza a entrar en la conversación, pasan cosas maravillosas. Así que yo pondría de tip empezar a hablar de estos temas en cualquier sitio, en el trabajo, donde sea. Claro que sí, poner en valor lo que tiene tu esencia, porque cada uno somos únicos. Nadie va a ver a lo largo de toda la historia, ni ha habido ni habrá nadie con tu huella digital, eres un ser único. Entonces, aprovechar, aunque tengamos talentos parecidos, pero siempre va a haber algo que te diferencie de otra persona que tenga tu mismo talento. Entonces, Y decírselo es genial. Cuando tú te das cuenta que alguien destaca en algo, te lo dices, oye, me acabo de dar cuenta que esto lo haces genial, ¿no? Pues es que sienta bien al que lo dice y al que lo recibe, y el que lo recibe seguramente que te devuelva a otra a ti. es que Pues yo estamos en también una cultura en que te limita hasta eso, ¿no? De decir que te sientas pero tú dices, qué guapa estás con ese corte de pelo, ¿no? Por ejemplo. Y digas, no, si es que no sé qué, y empiezas como a dar excusa de por qué no debería estar tan guapa. Oye, pues da las gracias y te quedas tan ancha, ¿no? Eso Decir, es. pues gracias y me queda a gusto. Porque si lo has hecho porque querías cambiar y te sientes bien, ¿no? Pues ya está. Pero siempre la cultura, ¿no? Del sentirte culpable, sobre todo aquí yo creo que también ha tenido mucho que ver la religión, ¿no? El por mi culpa que te enseñaban de pequeño. Sí. Sí, sí. No, y porque está como la tendencia del ser humano es a vivir en comunidad, necesitamos tener normas comunes y cosas comunes para identificarnos y que se desarrolle la pertenencia. Y eso se ha confundido un poco con que tenemos que ser todos de la media de las cosas, ¿no? No vayas a destacar tú por encima de los demás en alguien porque en algo,
porque ponerte por encima de los demás en algún tema sería como prepotente o algo así. Y entonces estamos todos ahí intentando que no se me vea, que no se enteren que yo soy muy así, o si una chica es muy alta, que no se ponga tacones porque entonces va a ser más alta, y en vez de potenciar los talentos de cada persona para que destaquen lo suyo, parece que le tiran para abajo para decir, no, no, tú quédate en la media, quédate en lo normal, que hay que ser normal, hay que estar metido en el grupo, y en realidad ahí estamos pues todos muy limitados y apagando los talentos para encajar en el trabajo, encajar en la familia, porque cuando tú te pones en tu talento destacas, te diferencias directamente de otros. Entonces, o los otros están también diferenciados en lo suyo para hablar entre personas geniales que saben, yo sé lo que es en lo que yo soy muy buena, puedo sostener bien que tú seas muy buena en algo que yo no, y cuando tú estés en eso yo aprendo, y cuando yo esté en mi talento tú aprendes. Pero si estamos todos con miedo, sin autoestima, si alguien destaca mucho, la gente hace, mira esta, ¿qué hace ahí arriba, no? Que se está poniendo ya por encima de los demás. Entonces ahí pues ya tienes que sostener el talento y sostener la envidia y el juicio y un montón de cosas. Entonces la tendencia de la sociedad es a que nos quedemos Pero mediocres, es porque es ¿no? un sistema muy bien engranado, ¿no? El sistema de la sociedad, el sistema educativo, todo está hecho de una manera para que no te salgas de ahí. Te ves como viviendo el día de la marmota, ¿no? Te despiertas otro día igual. Porque Que no seamos ves todos que... iguales. Pero es que mucha gente no sabe que puedes ser más, que puedes hacer más, que puedes tener más. Pero es que simplemente no se paran a pensarlo siquiera. Tienen las vidas tan ocupadas, tienen trabajo y otras ocupaciones que no se paran a pensar en qué brillan, en qué son buenos, se dejan guiar siempre más por las limitaciones, porque también el cerebro está pensado para eso, ¿no? Tú sabes que el cerebro está hecho para que sobreviva, no para que sea feliz. Entonces, Sí, es trabajar sí, todas esas limitaciones, todas esas creencias, porque siempre llega un punto en que cuando tú ya has satisfecho tus necesidades básicas, tienes un nivel de vida que es bueno para ti, pero te queda siempre ese regusto de decir, es que sé que soy capaz de hacer más, es que es algo innato en ti que te está empujando afuera a decir, no, es que no tienes por qué ser como los demás, tú eres diferente y tienes tus dones, tus talentos, aportar tu esencia, tus valores y brillar con tu autenticidad. Y eso es lo que molesta a los demás porque no cumplen sus sueños, te miran mal porque no se atreven. Pero yo te digo muchas veces porque no piensan que puede haber otra manera de vivir que no sea la que te marca la sociedad. Claro, es muy cómodo estar ahí, pero también tiene una vida muy limitada. Entonces, de atreverse a trabajar esos miedos, esas creencias para salir de ahí y atreverse a brillar. Sí, lo peor de todo es la cantidad de gente que hay que incluso su creencia es que eso está mal. Que ponerte tú por encima de los demás en lo que sea es algo como poco honesto, ¿no? O Pero es porque poco así se justifican sus el excusas. ego, el ego y todo esto que está tan de moda. De Sí, sí, poner a sí. toda la gente como, si tú dices que algo lo haces muy bien, ya es que estás hablando desde el ego, pues no tiene por qué, ¿no? Uh-huh. Se confunde también mucho el amor propio con el egoísmo. Pero es que si Mm, tú no estás bien, tú no puedes servir a los demás con eso en que tú destacas, porque se supone que en lo que tú destacas no es solamente para bien propio, sino para contribuir con el mundo, ¿no? Es decir, yo con el talento que tengo puedo ayudar a los demás a que vivan mejor, a que tengan mejor calidad de vida. Pues vale, entonces, ole por ti que estás brillando y estás ayudando a los demás. No, la vida no se trata solo de ti, sino todas las personas que te conocen a lo largo de tu camino, cómo se van a enriquecer, cómo los vas a inspirar tú en tu camino, cómo les vas a dar el ejemplo de que hay otra manera de vivir, que es posible, que se puede hacer y que trabajándola, si no lo haces solo, pues con un mentor, lee libros, vea cursos, lo que sea, pero se puede hacer y se puede cambiar, que hay otra manera de vivir. Uh-huh. totalmente. Mm. Perfecto, Elba. Pues, ¿qué más nos quieres decir para terminar ya? Tenemos ya 52 minutos. Vamos, esto, madre mía, se Madre me ha mía, pasado volando. eso que estábamos a gusto. Sí, sí. Pues yo creo que nada más, que lo he contado un poco todo y que por supuesto cualquier persona que quiera preguntar cualquier cosa en mis redes están disponibles y contesto siempre a todas las preguntas.
y poco más, que ha sido un placer estar aquí contigo, Celedonia. Pues nada, Pues vale, encantada. Elba. Muchas Encantadísima de gracias por haberte invitarme. tenido aquí, compartir tu mensaje, ayudarnos a tener más claridad en cómo sacar nuestros talentos afuera, cómo compartirlo con el mundo, cómo trabajarlo. Y tenéis aquí a una maestra que os puede enseñar a hacerlo Muchas con sus gracias. viajes, a viajar la vida, como ella dice, y con sus formaciones online y sus proyectos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que me podéis seguir para continuar creciendo en todas mis redes. Me podéis encontrar como Celedonia Ramón. Y si me veis en los vídeos de YouTube, dale a la campanita para que avise de todas las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.